¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva semana. Soy Juan Andrés Valenzuela y esto es Campus 365. Hoy día con una funcionalidad, entre comillas, relativamente nueva, que tiene que ver con las plantillas de bibliotecas en SharePoint. ¿Y por qué digo relativamente nueva? Porque quienes venimos trabajando hace años, sobre todo con SharePoint Server, teníamos ya en su tiempo, en las modalidades clásicas de los sitios de SharePoint, una especie de plantilla y en el momento que dimos al paso a los sitios modernos, esas plantillas dejaron de estar presentes. Por lo tanto, el que ahora se hayan sumado estas nuevas plantillas, que hoy día vamos a comenzar a ver, significan una recuperación bastante importante. Así que bienvenidos todos y ya vamos a este tema. Bueno, tal como les comentaba, eh, históricamente, desde incluso del año 2003, SharePoint Server 2003, siempre teníamos la posibilidad de trabajar con plantillas de bibliotecas de medios, bibliotecas de imágenes, plantillas, ¿ya? Para no estarlas creando desde cero. Y en su momento, en el paso, este paso que tuvimos desde sitios clásicos a sitios modernos, estas plantillas desaparecieron, ¿ya? Por lo tanto, esto que se viene sumando en cada una de las organizaciones, en el diferentes tenants, lo que vamos a ir revisando es plantillas nuevas que probablemente, si en su tenant todavía no están habilitadas, ya van a estar habilitadas, pero nos sirve mucho de aproximarnos a lo que vamos a vivir. Y vamos a empezar, vamos directamente. Como siempre yo les comento, mi mejor forma o preferida para empezar a generar contenido en un sitio, siempre desde la configuración contenido del sitio, porque de esa forma puedo verificar todo el contenido que ya tengo implementado. Y acá vamos a ir directamente al botón nuevo y nueva biblioteca de documentos. Y aquí viene la gran diferencia de algo que no teníamos hasta hace algunos meses, la verdad. Y aquí aparecen nuestras bibliotecas, plantillas, ¿ya? Plantillas de medios, facturas y una biblioteca de aprendizaje. Por ser un concepto un poco más genérico y que se puede aplicar a todas las industrias y probablemente en todas sus organizaciones deben hacer un control de factura, vamos a comprobar esta plantilla de facturas, que es bastante interesante, porque a diferencia con las antiguas plantillas, las plantillas de los sitios clásicos, las bibliotecas clásicas, es que en realidad la funcionalidad la plantilla nos mostraba de cierta manera unas formas de visualización distintas, tenían vistas distintas, ¿ya? Sin embargo, no tenían tanta capacidad de tener columnas prefabricadas y algo interesante que vamos a ver acá, en la creación de flujos, ¿ya? Que ya vengan preconstruidas con la composición de la plantilla. Como ustedes lo han visto, ya, y lo hemos revisado en otras plantillas de lista, para quienes quieran conocer particularmente qué pasa con las plantillas de lista, aquí recuerdo, les dejo aquí el vínculo también en este video, cuando revisamos las listas de SharePoint, es que cuando seleccionamos la plantilla en particular, hoy día tenemos una gran ayuda porque no generamos una plantilla a ojos cerrados, sino que finalmente SharePoint nos presenta un preview de la plantilla, de tal forma de mostrarnos, fíjense, cómo se vería esta plantilla. Y ya empezamos a descubrir la potencialidad que tiene. Entre otras cosas, ¿qué cosas tenemos distintas a lo que pasaba con las plantillas clásicas de biblioteca? Tenemos metadata preestablecida. Ustedes saben que podemos generar columnas más adelante, que podemos retirar columnas, que podemos editarlas. Esto es un molde, simplemente es un molde que podemos aplicar o no. Tenemos columna contacto, columna estatus, columna obviamente importante, el importe, que es el monto, el nombre del proveedor, probablemente la factura, y las fechas, que no dejan de ser interesantes. ¿Por qué? Porque aquí hay algo interesante, fíjense qué ocurre, que tiene formatos condicionales. Si tú quieres fabricar formatos condicionales, también te dejo el video acá, que también los fabricamos en conjunto, incluso nos ayudamos con ChatGPT en ese minuto, en uno y otro video, ¿ya? Y algún detalle que es una glosa. Pero ¿por qué pasa a ser importante la fecha, además del formato condicional? También es importante porque fíjense en las características que podemos ver ya en este preview de esta plantilla de biblioteca de facturas. Es que, por ejemplo, dice,
tiene un flujo para recordar el contacto del pago 3 días antes del vencimiento de la factura. Interesante. O sea, ya viene con eso predefinido. Y como lo vamos a descubrir acá, probablemente se trata de un flujo obvio de Power Automate. Y si está fabricado en Power Automate, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder cambiarlo. 3 días, 5 días, 10 días. Vamos a intentar ir a ese detalle también. Otras características importantes. Vista del calendario. ¿Ya? No solamente la visualización plana, sino tener la capacidad de ver una vista distinta en formato calendario, de tal manera de poder controlar de cierta manera la forma en cómo yo visualizo la composición de los vencimientos, que no deja de ser importante tenerlo. Así como tenemos la vista, también aplicar formato para marcar visualmente las facturas que han pasado la fecha de vencimiento, lo que les comentaba yo recién de las fechas o los formatos condicionales, ¿ya? Y una vista filtrada, que esto es mucho más fácil, obviamente lo podríamos hacer nosotros mismos, pero siempre se agradece la ayuda de unos clics menos. Una vista que nos permite ver las facturas en revisión, ¿ya? Por lo tanto, ¿es suficiente para lo que yo quiero? Probablemente sí, insisto, siempre podemos cambiar esto. Vamos a ir a crear nuestra plantilla de facturas y la vamos a llamar, yo la voy a llamar un poco distinto, biblioteca de facturas, ¿ya? Para darle un valor determinado. ¿Ya? Voy a agregar una etiqueta de confidencialidad más que nada porque es algo adicional que en algún momento vamos a revisar. Esto no está presente en todas las bibliotecas, pero yo lo voy a dejar por defecto acá. Biblioteca de facturas y doy crear y quiero que aparezca en la navegación del sitio. Listo. Aquí va a aparecer nuestra biblioteca de facturas. Ahora, me interesa que comprobemos todas esas características interesantes que vienen. Y el primer gran paso es la característica número 1. Aquí empezamos a configurar particularmente la primera función, que es el recordatorio de vencimiento. Y fíjense, tal como les comentaba, aparece aquí el icono de Power Automate. Es un flujo de Power Automate que ya viene incrustado con la plantilla. Ahora, yo podría decir, ¿sabes qué? Por ahora no lo requiero. Yo sé fabricar mi flujo Power Automate por mí solo, por lo tanto, lo puedo dejar para hacerlo más tarde. Puede ser. Pero en mi caso, como quiero aprovechar las capacidades que ya me está mostrando esta plantilla de biblioteca de facturas, le doy siguiente y comienzo con la configuración. ¿Ya? Y ya puedo cerrar la ventana. Finalmente es una activación, bastante fácil. ¿Ya? Puede ser que alguien no lo requiera, lo quiera hacer más tarde, no hay ningún problema, pero ya lo puedo establecer. ¿Ya? Y ahí está actualizando la biblioteca porque está obviamente fabricando en este minuto, ya está la instrucción, fabricando en Power Automate el flujo de trabajo correspondiente al aviso de vencimiento que decía 3 días antes, ¿cierto? Ya, ¿cómo trabaja esta biblioteca? Trabajo como trabajaría cualquier otra biblioteca. ¿Ya? Vamos a jugar un poco con ella. ¿Cómo cargo documentos? Lo hemos visto en otros videos, pero vamos a hacerlo de todas maneras acá para tener también un set de datos con el cual jugar. Voy a fabricar y probablemente en el futuro yo podría acá generar una plantilla nueva. Podría generar yo una plantilla que esta sea mi plantilla de factura, ¿ya? Por lo tanto, sería interesante ir componiendo ya esta situación. Ahora, para hacer el ejemplo, obviamente, mucho más ágil, preparemos también eso. O sea, estamos preparando a partir de una plantilla, ojo, una plantilla de biblioteca, pero el archivo como tal también podría tener una plantilla. ¿Ya? Entonces hagamos lo siguiente. Yo tengo aquí preabierto mi Excel. Ya, voy a mover el Excel hacia acá al lado. ¿Para qué? Por ejemplo, yo quiero fabricar una nueva plantilla del documento de factura, no de la biblioteca, del documento de factura. Listo, voy a crear un nuevo documento, busco una plantilla que se llame factura. Factura, ahí tengo una factura empresarial básica. Listo, la voy a abrir y voy a crear. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando el documento, el archivo. Y
Listo, tengo mi factura. Ya, después obviamente nosotros le agregamos el número, por lo tanto con plantilla no va a tener factura, le vamos a agregar 2X para que el usuario sepa y lo voy a guardar. Listo, ahí está, cierro mi Excel. Y ahora, como lo hemos visto en otras ocasiones, en cursos, de hecho hasta hay un Reels o un short de YouTube donde ustedes pueden ver esto, cómo hacerlo muy rápido. eh, yo puedo cargar y cargo la plantilla. Entonces me voy nuevamente a descarga y ahí tengo mi plantilla de factura. Listo. La plantilla, no estoy abriendo un nuevo documento, no estoy subiendo una factura aún. ¿Ya? Una plantilla del documento de factura en una biblioteca creada a partir de una plantilla de biblioteca de Chart. ¿Ya? Entonces, como ya está cargada, yo puedo ir a crear ahora qué? Puedo ir a crear una factura a partir de la plantilla de factura. Ya no es un Excel en blanco que voy a generar, sino que cuando presione acá, Excel Online eh, se va a activar y en este momento se está creando el documento como tal. ¿Ya? Si de hecho yo voy a ver acá, ya está creado, voy a ir a verlo y veamos la forma que tiene. ¿Se dan cuenta? Y acá yo puedo empezar a llenar los detalles de la factura, decir que esta es mi factura 01 y grabo. Y podría cambiar el nombre también, factura 01, para que quede también instaurado de esa forma en la biblioteca. Pero aquí nos falta algo importantísimo, la metadata. Voy a llenar la metadata y la metadata la voy a llenar a través del panel de información, pero por defecto ya tiene datos. ¿Por qué? Porque probablemente este campo selección ya está establecido con que por defecto, no importa que yo no haya generado metadata, ya hay un metadato de status que significa no partida. Pero hay datos obligatorios que sí debo recorrer, de hecho me lo está destacando acá. Por lo tanto, y ahí también hay un dato importante. La plantilla viene con metadatos y además metadatos obligatorios y metadatos que vienen predeterminados. ¿Ya? Un título, podemos repetir, factura 001, nombre del proveedor, ACME, ¿dónde está? Nombre del proveedor, aquí está, ahora sí, ACME, contacto de pago, ya, aquí yo podría terminar un contacto. ¿Quién es el contacto de pago? ¿Qué tipo de dato es? Verifiquemos qué tipo de contacto es. Contacto de pago, aparece la gente de mi organización, por lo tanto es un campo persona. Importe debido, vamos a dar un valor, fecha de la factura, vamos a determinar que es hoy día 7 de diciembre y la fecha de vencimiento le vamos a decir que es el próximo 20 de enero, disculpe. El 7 de enero, 20 de enero, retrocedido un mes. Y algún detalle, servicios de soporte. ¿Ya? Esto puede ser una factura que me llega de mi proveedor, probablemente, o una factura mía que la quiero controlar. Ahora, hoy día probablemente muchos de sus países, y si no, probablemente van camino a eso, tenemos facturas electrónicas. Por lo tanto, esta puede ser una muy buena posibilidad para recibir esas facturas que me envía el proveedor y que no están necesariamente en el sistema de factura electrónica. Y el sistema de factura electrónica a veces automatizado para avisos no tiene. Por lo tanto, esto también puede ser un muy buen camino alternativo para gestionar pagos. Entonces, hagamos cuenta que estoy recibiendo de mi proveedor ACME, ¿ya? Una factura de soporte y ya tengo los datos. ¿Se dan cuenta? Cierro aquí el panel y ya tengo los datos. Eh, Veamos si actualizo, si desaparece esta advertencia de que no tengo los datos completos y ya desapareció porque el dato obligatorio es la fecha de vencimiento. ¿Listo? Lo creamos una factura a partir de una plantilla de documento factura. Pero puedo cargar, por supuesto, también puedo cargar. Si yo voy a cargar un archivo, y de hecho voy a cargar el mismo archivo que estábamos utilizando como plantilla, para que lo veamos que también es una forma distinta y lo podría cargar. Y va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Yo debo además agregar los datos que se me están solicitando. Y podría decir que está en revisión, ya podría cambiar el estatus, pero sí podría colocar la fecha de vencimiento para el 10 de febrero. Y ya queda ok esa fecha. ¿Ya? Interesante, sí, muy interesante. Ahora, tiene metadatos con ciertas características esta plantilla, bastante interesante. Nosotros le agregamos la plantilla del documento, que yo se los recomiendo, puede ser una muy buena opción en el caso que sea una biblioteca para generar sus facturas,
Ojo, cualquier tipo de otro documento similar, una orden de compra, una pedida de compra especial, una pedida de bodega que requiere esta establecida. Imagínense esto más allá de la factura, porque muchos me van a decir, sobre todo aquí en Chile, me van a decir, pero si ya tenemos un sistema electrónico de control de factura electrónica, ¿para qué queremos esto? Bueno, imagínenselo para otros procesos internos, ¿ya? Para un proceso interno de orden de compra, de solicitud de compras interna, de solicitud de bodegaje. Imagínenselo bajo esos conceptos donde ustedes necesitan gestionar metadatos y gestionar vencimiento. Eso es lo importante y característica importante que tiene esta plantilla de biblioteca. ¿Ya? Vamos a refrescar para verificar que desaparece la advertencia. Listo, tenemos dos facturas. Probemos qué otras características nos indicaba esta plantilla. Nos decía que tenía adicionalmente, ¿ya?, una vista en revisión. Por eso que dejé este en revisión. La voy a verificar y está en revisión con el solo gran detalle. Esto lo hice a propósito. Fíjense que dice en revisión, pero el filtro dice in review. Ahí vamos a tener algunos detalles, porque en realidad el filtro de la vista fue hecho en inglés y el metadato está en español. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? Cuando utilicen este tipo de plantilla, esto no es un bug, ¿ya? Esto no es un error, es una mala localización solamente a nuestro idioma. ¿Por qué? Porque finalmente estas plantillas están hechas para todos los idiomas y obviamente la mayoría de los idiomas o de la implementación están en inglés. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? Van a ir a editar la vista actual y van a modificar esa opción en la vista, ¿va? De tal manera, como está escrito en review, nosotros acá vamos a decir que es igual a en revisión. Esperemos que esté escrita con tilde para que haga el filtro bien. Vamos a verificar. Ahí sí, en revisión. ¿Se dan cuenta? Estas son pequeñas adaptaciones porque probablemente alguien va a decir, no me funcionó la vista. Bueno, hagamos ese cambio, sí, es sencillo. Ahora, ¿qué otras cosas tenía disponible? Comentaba en el preview de la plantilla que había una agenda, una especie de vista calendario. ¿Será estas fechas de vencimiento? Verifiquemos. Fecha de vencimiento y exactamente. Ya tengo la posibilidad de visualizarlo. Vista calendario no va día. ¿Por qué? También por el tema de idioma. Pero yo le puedo dar un nombre, fecha de vencimiento, mes, ¿qué modalidad lo quiero visualizar? ¿Modalidad mensual? ¿Modalidad semanal? No, modalidad mensual. ¿Qué fecha quiero poner atención? Si mi misión o mi objetivo es poner atención en la fecha de vencimiento, yo voy a seleccionar en ambos casos fecha de vencimiento y acá voy a colocar qué es el nombre que quiero que aparezca en el calendario, en el contexto calendario. Y ya voy a guardar. Insisto, a pesar de que no viene hecha bien, SharePoint me da la posibilidad de fabricarla inmediatamente. ¿Ya? E igual es un trabajo menor a que estar haciéndolo desde cero. Las vistas son rápidas, pero siempre es buena una ayuda. Y se fijan, mi factura 01 con 20 de enero vencimiento, y si yo voy a febrero, va a aparecer la plantilla de factura como documento que la dejamos para el 10 de febrero. ¿Ya? Es una muy buena ayuda. Ahora, eh, comprobar el flujo de trabajo que habíamos visto al inicio y que decía el preview que venía contenido y que se comenzó a fabricar cuando le dijimos que nosotros sí lo queríamos más difícil porque finalmente esto se va a ejecutar en una hora determinada, pero sí yo les recomiendo lo siguiente y por eso se los voy a mostrar de esta forma porque quiero que es mucho más aporte que veamos dónde está ese flujo de trabajo. ¿Podemos cambiar esos 3 días de anticipación por 10 días de anticipación? Por supuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta biblioteca de factura donde hoy día nosotros vamos a ir a nuestra vista de todos los documentos o todas las facturas y vamos a ir a nuestro menú y en el menú tenemos el menú integrar. Y en el menú integrar vamos a ver Power Apps. Y aquí, disculpen, Power Automate. Y aquí, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ir a configurar flujos o queremos ver los flujos? En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a ver los flujos. Vayamos a ver qué ocurre con ver los flujos. Sí, siempre un poco nos contraría este paso de un servicio a otro.
Pero es bueno que ustedes lo vean, esto es totalmente en vivo, yo no quiero corregir esto porque quiero que sepan cómo son las interacciones. Ya. ¿Cómo verifico esto que donde yo estoy acá? Me aseguro que estoy en mi entorno de laboratorio, con el que hacemos todos los videos, con los que hacemos los cursos. Ya, bien. ¿Dónde está el flujo? Cuando un flujo se fabrica a partir de una plantilla, tiene un nombre extraño. Y de hecho, si se fijan, el primer flujo que aparece, creado hace 13 minutos, exactamente lo que llevamos de la creación de la biblioteca, vamos a ver que tiene un número que es una conexión, es un ID más un guión recordatorio de fecha de vencimiento. ¿Podríamos cambiar esa nomenclatura? Por supuesto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un cambio, que es la cantidad de días, y lo vamos a volver a implementar. Para eso, para verlo o para configurarlo con mayor detalle, nos vamos a ir a editar, que es este lápiz que está aquí al costado. Y veamos la composición del flujo. ¿Ya? Si eso es lo que, a eso vinimos a verificar lo que hizo automáticamente este flujo, este Power Automate, cuando creamos nuestra biblioteca de plantilla de biblioteca. ¿Ya? Está entrando y tenemos el nombre, insisto, que podemos cambiar. ¿Ya? Ahí está pensando todavía un poco. Ahí apareció. ¿Ya? Algunas salvaguardias respecto a este flujo. Recordemos que ya tenemos la posibilidad de trabajar con Microsoft Copilot en el caso de Power Automate, pero este flujo es un flujo de una generación anterior, por lo tanto me dice que no tengo la posibilidad de trabajar con tecnología de inteligencia artificial. ¿Ya? No es un punto que nos retrase en esto, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque los nuevos flujos de trabajo que ustedes generen con Power Automate de aquí en adelante, ustedes los van a poder apoyarse de Copilot. Primero, quiero editar el nombre. Quiero que se llame recordatorio, ¿sí? De vencimiento. De vencimiento le voy a dar. Y le voy a decir exactamente qué vencimiento de factura. ¿Ya? Para que quede mucho más claro de qué se trata este flujo. ¿Listo? Primer cambio. Ya. ¿Qué vamos a ver acá? Este flujo de trabajo de recordatorio y vencimiento, que es muy utilizado y de hecho que también se pueden crear bastante fácil en las bibliotecas en general, en las listas en general, que acá también la creó, viene la instrucción por la plantilla, tiene tres pasos. Uno, la recurrencia. La recurrencia finalmente define cuándo quiero que vaya a vigilar la fecha de vencimiento. Quiero que lo vigile todas las semanas, todos los días, cada 12 horas. Verifiquemos. En recurrencia dice que se va a ejecutar a las 9 de la mañana todos los días, por lo tanto es una vez. ¿Quiero modificar eso? Podría hacerlo, probablemente. Si yo edito, digo que lo podría, y en una propiedad avanzadas, yo podría determinar que sea a las 9 de la mañana, pero también quiero que sea a las 6 de la mañana, que hayan dos avisos. ¿Puede ser? Puede ser, no hay problema. ¿Ya? ¿Y en qué horario? Por ejemplo, quiero que sea, en mi caso, no sea -8, sino que sea en -4. -4 de Santiago. ¿Ya? Por lo tanto, sería interesante poder verificar eso. Eh, Intervalo cada un día a las 9 y a las 6 horas, o a las 6 y 9 horas. ¿Por qué? Porque la frecuencia podría cambiar. ¿Ya? Semanas, días, horas, minutos. Una vez al día, suficiente. ¿Ya? O cada un día en realidad. Cada un día a esas 2 horas. ¿Ya? Vamos a ocultar las opciones. Veamos el segundo paso. Una vez que yo determino la recurrencia del flujo, determino cuántos días antes me debe recordar. Y esto es lo que yo quiero cambiar. Porque quiero pasar de 3 días, quiero que me recuerde 15 días antes o 7 días, una semana antes, quiero que me recuerde el vencimiento de este pago que yo necesito establecer. ¿Ya? Y lo que viene ahí en adelante como tercer paso es finalmente el aviso. ¿Qué hace? Toma la información de la información que viene del SharePoint, ¿ya? Y la traza para convertirlo en avisos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo único que tenemos que saber. Ahora, como yo hice cambios, debo guardar el flujo y puedo verificar particularmente cuando algo ocurra.
No lo voy a poder comprobar porque finalmente no son ni las 6 ni las 9, estamos en la mitad de una media hora, por lo tanto no va a ser comprobable, pero sí quería mostrarles particularmente cómo podemos echar a andar este flujo, podemos cambiarlo que es un flujo creado a partir de una plantilla de una biblioteca. ¿Ya? Esa es mi idea, mostrar particularmente el flujo de trabajo, más allá de ir a comprobarlo, porque es importante que lo comprueben ustedes ahí en mayor detalle. Voy a volver a mi biblioteca y revisar. ¿Ya? Útil, por supuesto, mucha utilidad. ¿Cómo podemos seguir maximizando las potenciales de una biblioteca? Imagínense una biblioteca de cobros, que son de mis proveedores. Yo podría configurar una casilla de recepción de facturas. Y con otro Power Automate podría decir que me llegues los datos, los adjuntos de los archivos de cualquier tipo, imágenes, PDF, que lleguen a esta biblioteca. Y de alguna forma podríamos trazar la fecha de vencimiento o la podríamos catalogar manualmente, pero ya nos podemos ahorrar un paso. Y yo determino, todos mis proveedores, hago un procedimiento, todos los envíos de facturas son de esta forma. Además de la emisión electrónica, por favor envíe una copia a esta casilla. Eso casi todas las empresas también lo tienen, pero nosotros lo podemos automatizar ahí particularmente con Power Automate y obviamente con las plantillas de este caso, plantilla de bibliotecas en SharePoint. ¿Ya? Si te gustó este video, si te pareció interesante, si te gustaría que maximizáramos un poco más este mismo tema, revisar otras plantillas, cómo darle un poquito más de vida a estas bibliotecas de facturas, si a lo mejor te hace más sentido esto, una biblioteca de órdenes de compra, por favor, adelante, coméntalo y la idea es que podamos ir retroalimentando sobre todos estos temas. Yo les presento una primera idea y obviamente sus dudas nos van a ayudar a ir complementando todo el resto, ¿ya? Ya, estimados, muchas gracias nuevamente por estar viendo este video hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.